De todos los miembros de la Compañía del Anillo, Boromir es probablemente el más criticado. Un guerrero grande y fuerte con ansias de poder, que pierde la cabeza e intenta robar a la fuerza a un pequeño e inocente hobbit. La imagen es aterradora. Sin embargo, las cosas no son tan simples como parecen. Si me acompañan a explorar todos sus matices, descubrirán que Boromir es en realidad un personaje admirable, si es que alguna vez tuvieron dudas de ello. Corría el año 2951 de la Tercera Edad, cuando Sauron se declaró abiertamente en Mordor y comenzó los preparativos para su guerra final con el objetivo de dominar la Tierra Media. 27 años después, a unas pocas millas de aquel infierno, nacía uno de los mejores guerreros de la historia de Gondor, Boromir, el primogénito del senescal de Denethor II. Boromir vivió toda su vida bajo la amenaza constante de Sauron, frente a frente, pues el reino de Gondor era la última defensa del oeste contra Mordor. Y fue su valor y el de las gentes de Gondor lo que contuvo al enemigo durante años, como un escudo que aseguraba la paz y libertad de las tierras que quedaban a sus espaldas. Un día Sauron atacó Osgiliath y allí Boromir y sus hombres pudieron ver con sus propios ojos hasta dónde llegaba su poder. Así lo explicaba Boromir en el concilio de Elrond. Este mismo año, en junio, nos atacaron de pronto desde Mordor y nos derrotaron con facilidad. Eran más numerosos que nosotros, pues Mordor se ha aliado a los hombres del este y a los crueles Haradrim, pero no fue el número lo que nos derrotó. Había allí un poder que no habíamos sentido antes. Algunos dijeron que se lo podía ver como un gran jinete negro, una sombra oscura bajo la luna. Cada vez que aparecía, una especie de locura se apoderaba de nuestros enemigos, pero los más audaces de nosotros sentían miedo, de modo que los caballos y los hombres cedían y escapaban. De nuestras fuerzas orientales solo una parte regresó, destruyendo el único puente que quedaba aún entre las ruinas de Osgiliath. Yo estaba en la compañía que defendió el puente, hasta que lo derrumbamos detrás de nosotros. Solo 4 nos salvamos nadando, mi hermano y yo y otros 2. Pero continuamos la lucha, defendiendo toda la costa occidental del Anduin, y quienes buscan refugio detrás de nosotros nos alaban cada vez que alguien nos nombra. Muchas alabanzas y poca ayuda. Solo los caballeros de Rohan responden a nuestros llamados. Aquel gran jinete negro del que Boromir hablaba era el mismísimo rey brujo de Angmar, que lideraba las tropas de Sauron, y que acabó con la vida de casi todos los hombres que intentaron hacerle frente en Osgiliath. Mantener la esperanza en tales circunstancias era un auténtico milagro. Durante los meses siguientes, Gondor continuó peleando, resistiendo la presión del enemigo a orillas del Anduin. Boromir, el capitán general de Gondor, el gran líder que derrotaría a la sombra y llevaría a sus hombres a la victoria. Sin embargo, un líder es también alguien en quien los demás depositan sus esperanzas y que lleva consigo el enorme peso de la responsabilidad. Boromir cargaba sobre sus hombros con las esperanzas de todo un pueblo. No había lugar para la debilidad, solo el coraje de entregarse en cuerpo y alma a su patria. Un símbolo viviente de la resistencia de Gondor al que todos amaban y al que incluso las gentes de Rohan admiraban por sus gestas. Esto dijo Éomer sobre Boromir cuando se enteró de su muerte. Era un hombre digno, todos lo alababan. Pocas veces venía a la Marca, pues estaba siempre en las guerras de las fronteras del este, pero yo lo conocí. Me recordaba más a los rápidos hijos de Eorl que a los graves hombres de Gondor, y hubiera sido un gran capitán. Las expectativas que todos depositaban en Boromir eran una carga que llevaba con dignidad, pero también le generaban una creciente desesperación por hallar una solución definitiva a la amenaza de Sauron. En medio de este escenario descorazonador, Boromir tuvo un sueño profético, el mismo que su hermano Faramir tuvo hasta 3 veces. Aquel sueño mencionaba un lugar, Imladris, hogar de Elrond, el medio elfo. Boromir viajó hasta Rivendell en busca de respuestas, y como el camino era peligroso e incierto, él mismo lo emprendió en solitario. Así lo explicaba en el concilio. En esta hora nefasta he recorrido muchas leguas peligrosas para llegar a Elrond. He viajado 110 días solo. Pero no busco aliados para la guerra. El poder de Elrond es el de la sabiduría y no el de las armas, dicen. He venido a pedir consejo y a descifrar palabras difíciles. Pues en la víspera del ataque repentino mi hermano durmió agitado y tuvo un sueño, que después se le repitió otras noches y que yo mismo soñé una vez. En ese sueño me pareció que el cielo se oscurecía en el este y que se oía un trueno creciente, pero en el oeste se demoraba una luz pálida, y de esta luz salía una voz remota y clara, gritando: «Busca la espada quebrada que está en Imladris. Habrá concilios más fuertes que los hechizos de Morgul. Mostrarán una señal de que el destino está cerca».
El daño de Isildur despertará, y se presentará el mediano. El sueño de Boromir parecía ofrecer una esperanza. Era un sueño que hablaba de una señal del destino y del daño de Isildur, como si fuera una promesa de salvación para Gondor. Cuando llegó a Rivendell, Boromir conoció a Aragorn, el heredero de Isildur y legítimo rey de Gondor. Pero no encontró precisamente al rey que él imaginaba, glorioso como los de antaño. Lo que vio fue a un humilde montaraz vestido con harapos y blandiendo los fragmentos de una espada olvidada. Así fue el momento en que Aragorn mostraba la espada quebrada que aparecía en el sueño de Boromir. La espada quebrada es la espada de Elendil, que se le quebró debajo del cuerpo al caer. Los herederos continuaron guardando la espada como un tesoro, pues se dice desde hace tiempo entre nosotros que será templada de nuevo cuando reaparezca el anillo, el daño de Isildur. Ahora que has visto la espada que buscabas, ¿qué pedirás? ¿Deseas que la casa de Elendil retorne al país de Gondor? No me enviaron a pedir favores, sino a descifrar un enigma, respondió Boromir orgulloso. Sin embargo, estamos en un aprieto y la espada de Elendil sería una ayuda superior a todas nuestras esperanzas, si algo así pudiera volver de las sombras del pasado. Miró de nuevo a Aragorn y se le veía la duda en los ojos. Boromir dudaba de Aragorn, pero es lógico que se mostrara escéptico si lo vemos desde su perspectiva. Mientras Boromir había pasado su vida luchando en primera línea para defender Gondor, el supuesto rey había estado ausente, escondiéndose en los bosques, tratando de pasar desapercibido. ¿No debería un verdadero rey haber acudido en ayuda de su pueblo cuando más lo necesitaba? A pesar de todo, Boromir siempre mostró respeto a Aragorn y aceptaba la idea de ir con él a Minas Tirith si aquello ayudaba a su pueblo, incluso a sabiendas de que podía reclamar el trono de Gondor por derecho. No es ningún secreto que la misión de adentrarse en Mordor y destruir el anillo era una locura. El mismo Gandalf lo explicaba así en el concilio. Bueno, que la locura sea nuestro manto, un velo en los ojos del enemigo, pues él es muy sagaz y mide todas las cosas con precisión, según la escala de su propia malicia. Pero la única medida que conoce es el deseo de poder, y así juzga todos los corazones. No se le ocurrirá nunca que alguien pueda rehusar el poder, que teniendo el anillo queramos destruirlo. Si nos ponemos en meta, confundiremos todas sus conjeturas. Boromir, un guerrero que había sufrido en sus carnes el horror de Sauron y había visto morir a sus hombres en batalla, debía aceptar que Frodo, un inocente hobbit que a sus ojos parecía solo un niño y que había vivido cómodamente en la comarca, se infiltrase en Mordor con el anillo único hasta el mismísimo corazón del Monte del Destino. Un anillo que, de conseguirlo, convertiría a Sauron en el dueño y señor de la Tierra Media de forma inevitable. Aquel plan desafiaba toda lógica. El sentido común de Boromir le advertía del alto riesgo que suponía un plan tan peligroso y a todas luces descabellado. Es comprensible que manifestase sus dudas en el concilio. ¿Por qué habláis siempre de ocultar y destruir? ¿Por qué no pensar que el gran anillo ha llegado a nuestras manos para servirnos en esta hora de necesidad? Llevando el anillo, los señores de los libres podrían derrotar al enemigo, y esto es lo que él teme, a mi entender. Los hombres de Gondor son valientes y nunca se someterán, pero pueden ser derrotados. El valor necesita fuerza ante todo y luego un arma. Que el anillo sea vuestra arma, si tiene tanto poder como pensáis. Tomadlo y marchad a la victoria. Entonces Elrond advirtió de que aquello era imposible, que la fuerza del anillo era demasiado grande para que alguien lo manejase a voluntad. Y aunque Boromir miró con aire de duda, finalmente asintió. Que así sea entonces, dijo. La gente de Gondor tendrá que confiar en las armas ya conocidas, y al menos mientras los sabios guarden el anillo, seguiremos luchando. Boromir se unió a la compañía con la promesa de proteger al portador del anillo y les acompañaría una parte del viaje. Llegado el momento, se desviaría hacia Minas Tirith. Su propuesta era tomar el camino del paso de Rohan, pero fue rechazada hasta en 3 ocasiones. Veámoslo desde su perspectiva. Cuando propuso evitar el paso de Caradhras, Boromir fue ignorado. En aquella montaña la compañía enfrentó una feroz tormenta que casi les costó la vida, pero gracias a su liderazgo y determinación consiguieron salir ilesos y protegió especialmente a los hobbits. Luego intentó evitar las minas de Moria, pero su sugerencia volvió a ser rechazada y allí sufrieron una pérdida irreparable cuando Gandalf cayó al abismo. Finalmente trató de evitar Lothlórien. Tampoco le hicieron caso. Allí tuvieron un encuentro revelador con Galadriel, pero parece que Boromir no supo interpretar el significado de lo que vio cuando la miró a los ojos. La compañía permaneció todo un mes en aquel bosque, un tiempo muy valioso que Gondor no podía permitirse.
No olvidemos que Gondor estaba en pie de guerra, conteniendo al enemigo en las fronteras. Los hombres de Boromir estaban jugándose la vida en el campo de batalla, aguardando con esperanza el regreso del capitán general de Gondor, que había partido hacia Rivendell meses atrás en busca de una solución. Boromir empezaba a desesperarse. A fin de cuentas, la propuesta de atravesar el paso de Rohan no parecía disparatada, pues él mismo había pasado por allí de camino a Rivendell. Y aunque en ese entonces era un viajero solitario que pasó inadvertido para Saruman, Boromir creía firmemente que la compañía también podría lograrlo si se lo proponía. Pero una vez tras otra fue ignorado, y en cada una de ellas sintió que tenía la razón. La pérdida del mago había dejado huérfana a la compañía, que ahora se sumía en la incertidumbre. La responsabilidad de liderar a la compañía recaía ahora sobre Aragorn, pero la duda y la inseguridad se apoderaron de él. Así habló Aragorn en el libro. ¿Qué será ahora de nuestra compañía que ha viajado tan lejos en comunidad? ¿Iremos al este con Boromir, a las guerras de Gondor? ¿O iremos al oeste, hacia el miedo y la sombra? ¿O disolveremos la comunidad y cada uno tomará el camino que prefiera? Frodo, temo que la responsabilidad pese ahora sobre tus hombros. Eres el portador elegido por el concilio. Se trata de tu propio camino y solo tú decides. En este asunto no puedo aconsejarte. No soy Gandalf, y aunque he tratado de desempeñarme como él, no sé qué designios o esperanzas tenía para esta hora, si tenía algo. Lo más probable es que si estuviera aquí con nosotros la elección dependería todavía de ti. Tal es tu destino. Aragorn reconoció sus propias limitaciones y decidió confiar en Frodo, el portador del anillo, para decidir el rumbo a seguir. Todo aquello estaba ocurriendo delante de los ojos de Boromir. ¿Cómo podía tener esperanza en un plan que había enviado al mismísimo Gandalf al abismo? ¿Cómo podía quedarse de brazos cruzados al ver que Aragorn no era capaz de tomar el mando? ¿Cómo dejar en manos de un inocente hobbit el destino de toda la Tierra Media? Sintió la necesidad de actuar. Además de todo lo anterior, no podemos olvidar que no hablamos de un objeto común. Estamos hablando del Anillo Único, el arma del enemigo, el artefacto más poderoso de toda la Tierra Media, que contenía parte del alma del mismísimo Sauron y que siempre trataba de volver a su dueño. La historia de Boromir es la historia de un héroe trágico, un guerrero noble y valiente que lideró a sus hombres en las más duras batallas y siempre actuó con las mejores intenciones. Un hombre de honor al que todos amaban, pero un hombre imperfecto al fin y al cabo. Debemos admirar a Boromir. Durante meses tuvo al alcance de su mano lo que pensaba que sería la salvación de su pueblo, y aún así resistió la tentación. Y cuando finalmente sucumbió, no usó una fuerza letal contra Frodo. Primero trató de persuadirlo con palabras, sin resultado, y luego utilizó solo la mínima fuerza que creyó necesaria para tratar de arrebatarle el anillo. Cometió un grave error, pero fue consciente de ello a los pocos segundos y se arrepintió al instante. Puede que Faramir fuese más sabio que su hermano, y quizás habría sido mejor que hubiera ido a Rivendell en su lugar. ¿Quién podría saberlo? Lo que sí sabemos es que Boromir fue un gran hombre cuya vida estuvo siempre al servicio de los más vulnerables, pero un hombre al que se le pidió lo imposible. En su defensa, no olvidemos nunca la historia detrás de Boromir, una historia marcada por el peso de una responsabilidad que cargó sobre sus hombros hasta el fin de sus días.